Después de que él me pidió matrimonio, desaparecí para siempre. Llevaba con Liam Guaso desde los 18 años. Durante el día, era una estudiante universitaria aplicada. Por la noche, era su amante. No importaba dónde estuviera él o qué estuviera haciendo yo. Cuando me llamaba, tenía que dejarlo todo e ir con él. El día que cumplí 22 años, crucé medio mundo con fiebre solo para verlo. En cuanto entré por la puerta, vi flores y un anillo de diamantes esperándome sobre la mesa. Como una bestia salvaje, me empujó contra la puerta y me besó con ansia. Tras la tormenta de pasión, se separó tranquilamente. Se levantó de la cama y empezó a vestirse. Me temblaban las piernas, pero me obligué a levantarme y ayudarle con la corbata. Mientras fumaba, sus ojos estaban fríos, desprovistos de cualquier calor. Le voy a pedir matrimonio a alguien, dijo, decora la casa. Me temblaban las manos mientras le ataba la corbata. ¿No creías en el matrimonio? No me casaré porque ella no quiere. En cuanto a ti, Anya, solo eres un pasatiempo. Fue como si el suelo se hundiera bajo mis pies y me sumergiera en un pozo de hielo. Pensaba que se acordaba de mi cumpleaños. Pensaba que las flores y el anillo eran para mí. Está bien, bajé la cabeza, tratando desesperadamente de ocultar la humillación que se me subía por la garganta. Pero mi cuerpo no podía dejar de temblar. Liam no se dio cuenta, o tal vez simplemente no le importaba. Me lanzó un puñado de píldoras anticonceptivas. No te olvides de tomarlas. Lo sé, no necesitaba que me lo recordara. Sabía muy bien que no merecía llevar a su hijo en mi vientre. Después de todo, la última vez que me quedé embarazada por accidente, lo único que hizo fue tirarme dinero y enviarme a la clínica. Cada vez que Liam me miraba, su mirada estaba siempre desprovista de emoción, excepto en la cama. Allí siempre era el superior frío y distante. Eres una chica inteligente. No me causes más problemas. Me voy a casar con Salome Amadeo. Lo entiendo. Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos y me reí con amargura por haber pensado alguna vez que podía ser especial. Nunca había habido otra mujer, pero me había engañado a mí misma creyendo que significaba algo para él. Liam salió al balcón para atender una llamada. Incluso a través del cristal, pude ver la suave, casi afectuosa sonrisa que se dibujaba en sus labios. Mi cuerpo se sentía débil y dolorido, pero me obligué a limpiar el desorden que había dejado nuestro breve encuentro. Mientras recogía la basura, las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Liam me había desechado como si fuera basura en mi 22º cumpleaños. Habían pasado 4 largos años. Había pasado tanto tiempo que casi había olvidado cómo había empezado todo entre nosotros. Yo era una estudiante universitaria a la que él había patrocinado, sin atreverme ni una sola vez a soñar con algo más. Pero el destino, como solía hacer, tenía otros planes. Una noche, encontré a Liam borracho e inconsciente en un bar. Cuando lo llevé a casa, me inmovilizó debajo de él. Era gentil, tan tierno en sus caricias, que sentí como si pudiera hechizarme y no pude decir que no. La verdad era que me había enamorado de él, pero cuando despertó, no había más que indiferencia en sus ojos, como si no hubiera compartido un momento íntimo conmigo la noche anterior. Anya, tienes agallas. Incluso te atreves a conspirar contra mí. ¿Cuánto quieres esta vez? Yo quería explicarle, pero no encontraba las palabras. Él estaba borracho, pero yo no. Sabía que debería haberlo detenido, pero no lo hice. Lo siento. Liam nunca había salido con nadie antes. Era como una estrella lejana, intocable, y yo lo había mancillado. Me tiró el dinero a la cara y me metió las píldoras anticonceptivas en la mano. Piérdete. No me quedaba dignidad alguna. Cogí el dinero y me fui, pero días después, volvió a buscarme. No pude resistirme, ni una sola vez, y así continuó, enredada en este lío durante 4 años. Nunca le importó mi vida. Para él, solo era alguien que se hundía voluntariamente en el fango, y yo sabía que no merecía decir nada más. Pero después de 4 años, por fin desperté del sueño. No sabía que le debía a Liam, pero incluso cuando estaba enferma y preparándome para la defensa de mi tesis, volé miles de kilómetros para ayudarle a preparar la escena de su propuesta de matrimonio. Cuando terminé, Liam ni siquiera me miró, simplemente me hizo un gesto con la mano, despidiéndome como si fuera algo sin importancia. Delante del espejo, ensayaba su propuesta, arrodillándose y volviéndose a levantar nervioso, como nunca le había visto. Cada palabra, cada frase dulce que ensayaba me atravesaba el corazón como un cuchillo. ¡Qué maravilloso! Resultó que había encontrado al amor de su vida, y yo recibía una llamada de mi asesor para regañarme. ¿Quieres retrasar la graduación? ¿Sabes siquiera qué pez gordo va a venir a escuchar la defensa de tu tesis? No estarás saliendo con alguien otra vez, ¿verdad? Todo el mundo dice que te has enganchado a un sugar daddy. ¿Qué tipo de hombre necesitaría que te aferraras a él personalmente? Ni siquiera sé cómo conseguí terminar la llamada. Lo único que sentía era la fiebre ardiendo en mi interior.
Reservé una habitación en un hotel y pedí en recepción que me subieran unos medicamentos. Cuando abrí la puerta para cogerlos, allí estaba ella, la prometida de Liam. Era igual que él, impecable, elegante, con cada mechón de pelo en su sitio, incluso en su sencillez. Irradiaba una nobleza intocable. Cuando Liam abrió la puerta, ella se arrojó a sus brazos. Él la abrazó con fuerza y luego me lanzó una mirada fría e impaciente. El mensaje era claro. ¿Por qué no te has ido todavía? La fiebre nublaba mi mente y las lágrimas calientes corrían por mi rostro. Me iría muy lejos, sin dejar rastro. Seguiría las instrucciones de mi consejero y nunca más me dejaría enredar en nada que tuviera que ver con Liam. El camarero que me había traído la medicina me preguntó nervioso dónde me dolía y si necesitaba ir al hospital, pero Liam no dijo ni una palabra, como si le diera igual que yo viviera o muriera. Incluso su prometida preguntó en voz baja: ¿qué le pasa a esa joven? Parece muy mal. Liam la empujó al interior de la habitación y respondió secamente: no te preocupes por ella. Esa indiferencia me dolió más que cualquier otra cosa. Después de tomar la medicina, me acurruqué contra el frío. Volví a soñar con Liam, incluso en mi estado febril. No me dejaba marchar. Me había adoptado una pareja que no podía tener hijos, pero cuando más tarde tuvieron un hijo, consideraron que criarme no era más que una forma de venderme por el precio de una novia. No podía aceptar ese destino, así que huí en busca de ayuda del gobierno, de cualquiera que me escuchara. Por alguna extraña casualidad, acabé recibiendo ayuda económica de Liam. Incluso me añadió a WhatsApp, aunque nunca me envió ni un solo mensaje hasta que mis padres adoptivos montaron una escena delante de él. Afirmaron que yo no era más que un juguete que él había estado guardando. Dijeron que había arruinado la vida de su hija y exigieron una compensación. Hicieron una escena, tirándose al suelo. Liam los miró con puro disgusto. Sentí que me ardía la cara de vergüenza. Solo quería desaparecer. Liam les pagó el supuesto precio de la novia y, al final, los hizo arrestar por extorsión. Esa fue la primera vez que lo vi cara a cara. Tenía la ropa rota, destrozada por mis padres, que me arrastraban y me golpeaban. Liam estaba allí, ajeno al caos que nos rodeaba. Se quitó la chaqueta del traje y me la puso encima. Ya está todo arreglado. Vuelve y concéntrate en tus estudios. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me gustaba, pero tenía demasiado miedo para admitirlo. Por eso no pude rechazarlo cuando estaba borracho. Mis sueños se arremolinaban con esos 4 años confusos y lujuriosos. Parecía disfrutar de verdad de mi cuerpo, desearme de una forma que parecía que no podía vivir sin mí. Me prometió que sería para siempre y que me quería a su lado para toda la vida. Y yo le creí, pero ahora, mirando atrás, ¿cómo pude creer lo que me dijo un hombre en la cama? Entonces, me di cuenta de la verdad. Liam se iba a casar. Ya no me necesitaba. Abrí los ojos. Por fin había desaparecido la fiebre y tenía la mente despejada. Este fugaz enredo, este sueño, había terminado por fin. Ahora mismo estoy haciendo prácticas en la empresa de Liam. Presenté mi renuncia en recursos humanos y me informaron de que tendría que pasar por un proceso de traspaso de 3 días. Nadie en la empresa sabía nada de mi pasado con Liam. Él parecía cuidar especialmente de personas como yo, aquellas que podrían intentar aferrarse a él. De repente, mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de él. Ben, ¿se había enterado de mi renuncia? Nerviosa, fui a su oficina y llamé a la puerta. Pero cuando se abrió, era su prometida quien estaba allí. Esa chica dulce y delicada llevaba una de las camisas de Liam. Hola, soy Salome Amadeo. ¿Se te ha olvidado algo en nuestra habitación? En su mano tenía mi tarjeta de identificación de empleada. Liam me miró con ojos fríos e indiferentes. Era una mirada que conocía muy bien, la misma que le había dirigido a mis desvergonzados padres. Pensaba que había dejado mi tarjeta en su habitación a propósito. Me sentí completamente humillada, como si no fuera más que la otra mujer. Hola, señorita Salomé, dije con voz temblorosa. Soy la asistente del presidente Grasso. Debí de dejarme la tarjeta de identificación mientras preparaba el lugar para la propuesta. No estoy enfadada. Estás muy roja por los nervios. Salomé me guiñó un ojo. Anoche, Liam me pidió matrimonio. Continuó con una sonrisa. Quiero celebrar la boda aquí. Ya sabes, en Irlanda no se permite el divorcio. Espero que puedas ayudarme. De acuerdo. Sentí como si tuviera 1000 agujas clavadas en la garganta. Había pasado 4 años con Liam, sin título ni promesas, mientras que a ella le habían pedido matrimonio la noche anterior y ya estaba preparando su boda para ese mismo día. Salomé se volvió hacia Liam y se arrojó a sus brazos. Vamos a elegir el vestido de novia. Mientras ellos se preparaban con entusiasmo para su boda, yo me quedé dando vueltas sin saber qué hacer. Tuve que mover algunos hilos y gastar dinero solo para conseguir un lugar en la iglesia más popular de la ciudad. Busqué a los mejores videógrafos de bodas. Incluso tuve que acompañarlos mientras elegían vestidos y anillos.
Cuando Salomé se puso el vestido, frunció los labios y levantó ligeramente el pie hacia mí. Lo entendí al instante y, a pesar del dolor de la humillación, me arrodillé para ayudarla a ponerse los zapatos. En cuanto vi a Salomé, lo supe. Era igual que Liam, criada en la opulencia, acostumbrada a mandar con naturalidad y elegancia. Me estudió con mirada penetrante. Asistente Amadeo, nos parecemos un poco. No me extraña que Liam te mantuviera a su lado. Lo sabía. Éramos parecidos en un 70%. Desde el momento en que la vi esta mañana, todo encajó. Por eso Liam me había patrocinado. Por eso había perdido el control en su borrachera y me había inmovilizado debajo de él. Por eso me había susurrado, cariño, mientras estábamos enredados entre las sábanas. Resultó que yo solo era un sustituto barato. Limpié con cuidado el polvo del tacón de su zapato. Ser como tú es un honor para mí. Salomé levantó el pie y el tacón de aguja aterrizó directamente en el dorso de mi mano. En un principio iba a casarme con otra persona. Pero Liam estaba tan enamorado que le di una oportunidad. No quería sentir nada. No quería que me importara. Pero aún así, se me llenaron los ojos de lágrimas. El hombre que había anhelado, al que nunca podría tener, se había convertido en un recuerdo para otra persona. Liam entró, vestido con un traje, y cuando Salomé bajó el pie, su tacón afilado casi me perforó la piel. Apreté la mandíbula y me mordí con fuerza el labio inferior, mientras las lágrimas brotaban de mis ojos, grandes y pesadas. No pasa nada, Anya, no duele. No dolía en absoluto. Salomé ayudó a Liam a arreglarse la corbata, bromeando sobre lo guapo que estaba. Antes de ponerse de puntillas para besarlo, me enderecé, pero a través del espejo que cubría toda la pared, alcancé a ver la mirada de Liam. Me estaba mirando. Su expresión era indescifrable y, por un instante, creí ver un destello de lástima, pero cuando nuestros ojos se encontraron, rápidamente apartó la mirada, centrando su atención en Salomé y arreglándole el pelo. Pasamos todo el día de compras con ellos, con los pies doloridos por los tacones altos. Sin embargo, nada parecía ser lo suficientemente bueno para Salomé. Dejó a Liam y se acercó a mí mostrando, con orgullo, un anillo de diamantes de 10 quilates que le había regalado una amiga. ¿A qué es precioso?, preguntó con voz llena de orgullo. Sonreí y asentí, aunque me costaba fingir que no había oído ya las interminables historias sobre lo mucho que Liam la adoraba, lo mimaba y lo mucho que le daría. Pero justo en ese momento, la multitud que nos rodeaba estalló en caos. Parecía que había estallado una protesta o algún tipo de manifestación. Liam intentó abrirse paso hacia nosotros, pero la multitud se agolpó, empujándonos en direcciones opuestas. Por una vez, Liam parecía realmente alarmado. Me gritó, «Protéjala». No pude evitar reírme con amargura. ¡Qué broma! Pero, a pesar de lo absurdo de la situación, seguí moviéndome para protegerla, tratando de empujarla hacia él. Sin embargo, Salomé me empujó a un lado y se abrió paso hacia Liam, en medio de su abrazo. Las manos de un desconocido me agarraron con fuerza. No fue un accidente. Alguien me estaba apartando deliberadamente. El pánico se apoderó de mí y grité, pero Liam no pareció oírme. Estaba demasiado concentrado en proteger a la temblorosa Salomé, guiándola a través del caos. En esa fracción de segundo, vi un destello de acero, un cuchillo que se abría paso en el aire hacia mí. A través del movimiento borroso, vi al guardaespaldas que se detenía en el coche. Liam, todavía sosteniendo a Salomé, se subió al vehículo y, sin mirar atrás, se marcharon, dejándome atrás. Resultó que solo era una protesta. Después de todos los gritos y el caos, solo quedó un desastre. Pero mi suerte fue terrible. De la nada, un loco me cortó la cara. Acabé en el hospital para que me pusieran puntos. Cuando volví al hotel, el agotamiento se apoderó de mí y me derrumbé en la cama. La fiebre, que apenas había remitido, volvió a subir. Me desperté en mitad de la noche, con los ojos pesados por el cansancio, y encontré a Liam acurrucado en el sofá, jugando con un mechero. La llama titilante reflejaba su personalidad impredecible, fría y ardiente. Su voz rompió el silencio, llena de irritación. ¿Por qué no dijiste nada cuando volviste? Casi llamo a la policía. ¿Tienes idea de cuántas veces intenté localizarte? Salomé estaba tan preocupada que apenas ha podido conciliar el sueño. Lo siento, se me ha quedado el móvil. Estaba agotada, pero las palabras se me escaparon sin pensar. Un instinto de disculparme, de encogerme en su presencia. Liam se acercó, me agarró la cara con las manos y examinó el daño. ¿Qué ha dicho el médico? Dicen que puede quedar cicatriz. Eres tan estúpida, espetó con auténtica ira en la voz. Si te queda cicatriz, ¿quién te va a querer? No tenía fuerzas para defenderme. El peso de todo aquello me abrumaba. Solo pude bajar la cabeza y susurrar. Liam, ¿puedo dormir un poco más? Por favor. Me soltó como si le hubiera dado una descarga. En la quietud de la noche, su voz se suavizó, inesperadamente tierna. Duerme,
En cuanto cerré los ojos, sentí que me quedaba dormida, pero un ligero roce rozó la herida de mi cara. Él murmuró, «Eres tan fácil de herir. ¿Qué harás sin mí?» Probablemente solo fue un sueño. No me lo creería, no me quedaría, ni hablar. Al día siguiente llegó la sesión de fotos y el ensayo de la boda de Liam. Salomé se acercó con las manos llenas de un disfraz de mascota. Asistente Amadeo, esa cicatriz no se ve bien. ¿Por qué no te pones esto para recibir a los invitados? Miré a Liam. Él permaneció en silencio. Así que sonreí y me puse el casco de la mascota. A través de la tela, los vi compartir besos y votos. Las lágrimas brotaron y rodaron por mis mejillas sin control. El aire se volvió sofocante y el sudor me empapó. El corte de mi cara latía con dolor. El médico me había advertido que quedaría una cicatriz. Todo el dolor se combinó para darme el valor que necesitaba para dejar atrás a Liam para siempre. Mañana, una vez terminada su boda, tomaría mi vuelo de regreso a casa y empezaría de nuevo en una agencia confidencial. Sentí como si Liam hubiera percibido algo y volvió su mirada hacia mí, con el incómodo traje de mascota. Formé un corazón con las manos y le envié un deseo silencioso. Liam, espero que encuentres la felicidad. Después del ensayo, todos se reunieron para ver la reproducción. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Salomé frunció los labios y comentó, «Solo falta un gran anillo de diamantes. Entonces todo sería perfecto». Liam la consoló con voz suave. «Tú insististe en celebrar la boda en Irlanda. No tuve tiempo de prepararlo todo, pero cuando lleguemos a casa, te compraré el diamante más grande que encuentre». Esa noche, Liam me pidió que recorriera muchos kilómetros para recuperar un anillo de diamantes. Pertenecía a una de las amigas de Salomé. No podía imaginar cuánto le había costado a Liam convencerla, pero ya podía imaginar la alegría en el rostro de Salomé cuando lo viera al día siguiente. ¿Y el coste? Tendría que someter mi cuerpo agotado a una noche en vela, cruzando un país extranjero solo para devolvérselo. De acuerdo, desde que Liam me había salvado una vez, había jurado pagárselo, devolverle un gran favor con otro aún mayor. Había cumplido mi promesa. Esto sería lo último que haría por él. En la boda, Liam me esperó lo que me pareció una eternidad hasta que una mascota subió al escenario con el anillo de diamantes en la mano. Extendió la mano, a punto de deslizarlo en el dedo de Salomé, cuando de repente se fijó en una mancha rojo oscuro en la caja de terciopelo. Explotó de furia. Se abalanzó hacia adelante y le arrancó la cabeza a la mascota. Pero dentro no estaba yo. Era el guardaespaldas que me había acompañado a buscar el anillo. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Anya? El rostro de Liam se volvió frío y el aire se llenó de tensión. El asistente especial Amadeo dijo que tenía prisa por volver para la defensa de su tesis, por lo que no asistiría a su boda, respondió el guardaespaldas, repitiendo mis palabras al pie de la letra, aunque sus ojos delataban el enrojecimiento de su dolor. ¿Está herida?, preguntó Liam con voz aguda, al darse cuenta de repente de lo que estaba pasando. El guardaespaldas dudó, con las palabras atrapadas en la garganta. «Habla», gritó Liam, con la furia creciendo en su interior. El guardaespaldas temblaba, con la voz quebrada por el miedo. «Nos han atracado en la carretera, nos han quitado el dinero, pero no se han ido». Era como si supieran que llevábamos un anillo de diamantes valorado, en varios millones de dólares en el coche. No sabemos si fue por codicia o por otra cosa, pero insistieron en registrar a Anya. Encontraron el anillo en la ropa interior de Anya, pero ella se negó a entregárselo. El guardaespaldas, que medía casi 1,80 metros, temblaba con cada palabra. Ella les dijo que era su anillo de compromiso, pero le cortaron 2 dedos. ¿Qué? Liam se tambaleó, a punto de perder el equilibrio. Salomé se apresuró a sostenerlo, pero él le apartó la mano de un manotazo. Su furia se volvió contra el guardaespaldas, al que agarró por el cuello. «Te dije que la protegieras». Liam quizá había olvidado las instrucciones que nos había dado al guardaespaldas y a mí. «Proteged el anillo y entregadlo. Pase lo que pase». La furia de Liam era evidente. «Te lo estoy preguntando. ¿Dónde está?» «Se la llevaron los ladrones. Nos dijo que entregáramos el anillo y que no retrasáramos tu boda con Salomé». Las piernas de Liam se doblaron y su cuerpo se derrumbó en el suelo. Comprendió las implicaciones de que una joven fuera llevada a un país extranjero. Mi cuerpo podría estar pudriéndose y nadie se molestaría en recuperarlo. Enhorabuena a él. Estaba felizmente casado y tenía mujer e hijos. Enhorabuena a mí. Mis deudas borradas. Mis rencores enterrados y no volver a verlo nunca más. En un rincón, sin que nadie la viera. Los ojos de Salomé brillaban con triunfo. Dio un paso adelante, con su vestido de novia blanco resplandeciendo bajo las tenues luces. Con una silenciosa emoción, abrió la caja de terciopelo manchada con mi sangre. «Liam, no desperdiciemos la amabilidad de Anya. ¿Me ayudas a ponerme este anillo de compromiso?» Liam volvió a la realidad y levantó la mirada hacia la mujer que tenía delante, a la que había pasado media vida suplicando, sin decir una palabra.
la empujó y salió furioso. Liam, ¿a dónde vas?, preguntó Salomé con voz quebrada y frenética. Cancela la boda, respondió Liam con voz fría como el hielo. Voy a buscarla. Y con eso, echó a correr, con el corazón decidido a seguir un camino que nadie podía predecir. Liam, ¿cómo te atreves a irte? Me casaré con otro ahora mismo. La voz de Salomé era estridente mientras corría tras él, pero tropezó tras dar solo unos pasos y cayó al suelo. El guardaespaldas intervino rápidamente, interponiéndose entre Liam y ella, ya que sus años de servicio le habían dado la calma y la experiencia necesarias para manejar la situación. Sr. Grasso, no actúe por impulso. Ya he enviado a algunos hombres en busca de Anya. ¿Por qué no continúa con la boda? La Srta. Salomé Amadeo es la hija de la familia Amadeo. Si la abandona ahora, será difícil explicárselo. Además, es impulsiva. Si realmente se casa con otro, puede que se arrepienta. Para usted no es más que un juguete, pero no hay razón para ofender a la señorita Salomé por ella, añadió el guardaespaldas, con voz firme y tranquila a pesar del peso de la situación que se respiraba en el ambiente. Sabía que el guardaespaldas tenía razón. Mi vida, tan insignificante a los ojos de Liam, no significaba nada, sin previo aviso. Liam le dio un puñetazo. Ya se lo he dicho, llévame a buscarla. El guardaespaldas se quedó paralizado. Conocía a Liam desde hacía años y nunca lo había visto perder el control de esa manera. Está bien, nos vamos. No te preocupes demasiado. Hemos visto que alguien nos seguía por la carretera y ya hemos contactado con la policía local y con la embajada. El asistente Amadeo me lanzó el anillo ensangrentado. Corrí con él y mis hombres me cubrieron. La policía llegó poco después y ya han comenzado la búsqueda. Anya es una chica inteligente. Es tan hermosa que ni siquiera un animal se atrevería a hacerle daño. Los ladrones buscaban dinero o placer, pero no tenían por qué quitarle la vida. Las palabras del guardaespaldas pretendían calmar a Liam, pero cuanto más hablaba, más rápido conducía a Liam. Cuando llegaron al lugar, lo único que quedaba era la imagen de mi ropa manchada de sangre. Lo vio todo a través de la cámara del salpicadero del coche. Vio cómo los ladrones obligaban a nuestro coche a detenerse. Me vio esconder el anillo de diamantes en mi ropa interior. Aún así, aquellos ladrones, que parecían poseer algún poder sobrenatural, insistieron en desnudarme, por mucho que les suplicara. Lloré y supliqué clemencia, pero no solté el anillo. Entonces, impacientes, los ladrones me cortaron 2 dedos, cayeron al suelo, ensangrentados y sin vida. Sin embargo, luché como un animal salvaje, liberándome y empujando el anillo de diamantes hacia las manos del guardaespaldas. Tómalo, grité, instándoles a que se marcharan rápidamente. Liam es un perfeccionista. ¿Cómo podría celebrarse su boda sin el anillo? Envíenselo. Deséele una feliz boda de mi parte y yo me despediré de él. Les he pagado con creces su amabilidad y no necesitamos volver a vernos. Los ojos de Liam se enrojecieron de repente. Se los cubrió con la mano y, durante un largo rato, no dijo nada. Entonces, se desató el caos cuando llegó la policía. Como habíamos denunciado el incidente anteriormente, no tardaron en llegar al lugar. Liam dejó la tableta y habló con voz ronca y tensa. Cuando la encontréis, ¿en qué estado estará? Nadie se atrevió a responderle. Una mujer secuestrada por un grupo de ladrones. Era como un cordero que se adentraba en las fauces de un tigre hambriento. Liam temblaba. Encendió un cigarrillo e inhaló como si intentara tragarse toda su angustia con cada calada. Ve a la embajada. Lo he decidido. Voy a casarme con ella. Corrió a la embajada, pero se negaron a darme ninguna información sobre mí. Al fin y al cabo, Liam no era alguien importante para mí. ¿Por qué iban a permitir que un desconocido supiera dónde estaba? Liam se detuvo, sumido en sus pensamientos, antes de finalmente decir algo. Jefe, soy su jefe. Nuestra empresa la envió al extranjero. Tenemos derecho a saber dónde está. Ah, sí, respondió fríamente el funcionario de la embajada. Por lo que yo sé, su proceso de renuncia se completó. Liam se quedó paralizado. Su voz temblaba histérica mientras murmuraba. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me dijo que había dimitido? ¿Por qué nadie me informó? Yo no había sido más que una becaria. Como él había evitado nuestra relación, seguí el procedimiento establecido y me fui en silencio, sin decir nada. La verdad era que nunca le había importado. Para él, yo era solo otra cosa desechable, fácil de descartar. Por fin, pareció comprender el peso de mis palabras cuando le dije, la deuda está saldada. No volveremos a vernos nunca más. Liam se sentó fuera de la embajada como un hombre destrozado, con el alma aparentemente perdida. Desde el amanecer hasta el anochecer, permaneció allí, inmóvil, como congelado en el tiempo. Finalmente, la embajada no pudo seguir ignorándolo y salió a hablar con él. La señorita Anya está gravemente herida y ya ha sido enviada de vuelta al país. Está recibiendo tratamiento en un hospital militar. No podemos dar más detalles. Sin dudarlo,
Liam corrió de vuelta a casa, viajando toda la noche, pero en la ciudad donde había pasado 4 años, no pudo encontrar ni rastro de mí. A pesar de las innumerables veces que había visitado su villa, no quedaba ni rastro de mí, ni siquiera un mechón de pelo. Nunca me permitió pasar la noche allí, manteniendo su casa libre de cualquier recuerdo duradero de mí. En 4 años, no había ni una sola fotografía de nosotros juntos. Si alguna vez quería verme, tenía que rebuscar entre viejas fotos de actividades de empresa, buscando las pocas instantáneas en las que algún compañero había conseguido captarme desde lejos. Incluso fue a mi colegio, pero yo mantenía un perfil bajo. Los rumores de que salía con hombres ricos me habían aislado, y apenas tenía amigos con los que hablar. Y entonces desaparecí, por completo. Nadie me buscó, a nadie le importaba. Sin embargo, de alguna manera, Liam encontró a mi mentor. Mi mentor lo miró con desdén. Anya tiene un gusto realmente horrible, murmuró entre dientes. A pesar de la fría acogida, Liam mostró una paciencia que yo nunca le había visto, acosando sin descanso a mi mentor hasta que éste se vio atrapado. A su pesar, en la persistencia de Liam, mi mentor finalmente cedió, con voz cargada de determinación. Anya está muerta. No quería que te sintieras culpable, así que me pidió que no te lo dijera. El mundo de Liam pareció derrumbarse en un instante. Su cuerpo temblaba mientras negaba con la cabeza, incrédulo, y su voz era apenas un susurro. Imposible. Debe de estar enfadada conmigo. Me está castigando, ¿verdad? Mi mentor, agotado por su insistencia, llevó a Liam a mi tumba. Allí, en la quietud del cementerio, Liam se arrodilló ante la lápida que marcaba mi lugar de descanso final, con lágrimas cayendo como si lo hubiera perdido todo. Sus padres, su futuro, su mundo. Era un dolor como ningún otro. Y todo esto me llegó a través de mi mentor, que lo observaba con aire casi distante, con rostro serio. Mi mentor comentó: Anya, seguías teniendo un don para atraer a hombres ricos. Un hombre de 1,80 metros, llorando todos los días, con el corazón roto por ti. Pero ya sabes, continuó, cambiando ligeramente el tono, no me importa él, aunque hubieras estado con él. No debería haber interferido en tus estudios. Todavía había resentimiento en las palabras de mi mentor. En el futuro, cuando estés en una unidad clasificada, no podré protegerte. Entonces estarás sola. Investigación, estudio, desarrollo. Cada tarea era una tarea rutinaria, un ritmo monótono que llenaba mis días. Pero en medio de esa rutina interminable, había una extraña sensación de paz. Durante mis 4 años en la universidad, había estado envuelta en los brazos de Liam o sumergida en el laboratorio, perdida en los experimentos. No tenía otras distracciones. La única misericordia que había recibido del cielo era una mente aguda que me mantenía a flote. Cuando Liam desapareció de mi vida, sentí un extraño alivio. Se acabaron las llamadas inesperadas. Se acabó faltar a clase para quedar con él. Dejarlo no fue tan doloroso como había imaginado. Lo había puesto en un pedestal, pero cuando cayó, fue como si nada hubiera cambiado. Dicen que los sabios nunca se enamoran y que los reyes solitarios pasan su tiempo persiguiendo sus doctorados. Y eso fue lo que hice, año tras año. Así pasaron los siguientes 5 años, con mi corazón tan tranquilo como el agua en calma y la vida desarrollándose silenciosamente a mi alrededor. Nunca pensé que volvería a cruzarme con Liam. Sin embargo, de alguna manera, el destino tenía otros planes. Nos volvimos a encontrar en una conferencia sobre la transición de la vida militar a la civil. Yo estaba allí, una máquina fría y eficiente, leyendo guiones, lanzando números y parámetros como una experta ante las élites políticas y empresariales. Los ojos de la sala eran una mezcla de emociones, algunos llenos de pesar, compadeciendo la belleza empañada por una cicatriz en mi rostro, otros admirando mi juventud, asombrados de que una chica así pudiera dominar una sala en un ámbito militar, y otros tan absortos que tomaban notas frenéticamente. Pero había una mirada que atravesaba la multitud, demasiado intensa como para ignorarla. Levanté los ojos y allí estaba él, Liam. No me detuve. Rápidamente aparté la mirada, fingiendo que era solo otra cara entre la multitud, un desconocido al que no tenía por qué reconocer. Una vez que terminé la presentación, pregunté si había alguna pregunta. Entonces, Liam se puso de pie, abrió y cerró la boca como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, preguntó: ¿estás casada? Fruncí el ceño, sintiendo como la irritación se apoderaba de mí. ¿Y a ti qué te importa? La sala se quedó en silencio durante un instante antes de que hiciera un gesto al personal de seguridad. Hay un alborotador aquí, por favor, acompañen a este señor fuera. Liam se sentó en cuclillas fuera de la sala de conferencias, esperando como si el tiempo no significara nada para él. Anya, ven aquí. Su voz cortó el aire y un dolor agudo me atravesó el pecho.
Ese tono era como si estuviera llamando a un perro. No pude evitar recordar las innumerables veces que me había llamado así, con aire altivo. Solo cuando quería algo de mí. Lo ignoré. Me agarró del brazo, tratando de arrastrarme, pero rápidamente me volví hacia mis colegas que estaban cerca, suplicando ayuda. No lo conozco. La mayoría de las personas en nuestro campo eran hombres, e inmediatamente intervinieron, formando una barrera protectora entre nosotros. El temperamento de Liam estalló. 5 años y ahora tienes todo un ejército de caballeros con armadura brillante. Dormimos juntos durante 4 años y ni siquiera me reconoces. Una oleada de calor me subió a la cabeza. ¿Por qué tenía que sacar a relucir el pasado de esa manera? Mis compañeros me miraban con una mezcla de incredulidad y confusión. Quien en el Instituto de Investigación no sabía que yo no era más que una máquina despiadada centrada únicamente en mi trabajo. Te has equivocado de persona, dije con voz fría. Intenté alejarme, pero su tono se suavizó, en un último intento por quebrantar mi determinación. Por favor, hablemos. ¿De acuerdo? Por favor. Nunca había oído a Liam suplicar. Era un sonido que no lograba identificar. Extraño y desesperado. No quería volver a caer en su trampa, pero tampoco podía ignorarlo por completo. Está bien. 3 minutos. Durante lo que me pareció una eternidad, Liam se limitó a mirarme, con la mirada fija, mientras yo mantenía los ojos clavados en mi reloj, contando los segundos que me separaban de la libertad. Anya, vuelve conmigo, dijo con su voz autoritaria de siempre. Liam, se acabó. En el momento en que decidiste casarte, hubo un tiempo en el que habría renunciado a todo por él, incluso a mis sueños. Me había convencido a mí misma de que podía vivir a su lado en silencio, sin pedir nunca más, sin necesitar nunca más. Pero entonces él eligió a otra persona, y eso había sido el final. Liam sonrió, con voz suave, casi persuasiva. No estoy casado. Quiero casarme contigo. Si vuelves, te daré todo lo que quieras. Su certeza en mi respuesta me tomó por sorpresa. Supuso que me había ido por celos y que, de alguna manera, un certificado de matrimonio me haría sentir agradecida y volvería con él. No respondí de inmediato, y su ansiedad creció. ¿No fue bueno nuestro pasado? Todo lo que tenías que hacer era quedarte conmigo. No tendrías que preocuparte por nada. Se acabó esta vida aburrida y monótona. Puede que no crea en el matrimonio, pero estoy dispuesto a casarme contigo. No volveré a dejar que me dejes. Ya me has castigado. Ese viejo me mintió y me dijo que habías muerto. He pasado los últimos 5 años rezando, esperando que volviéramos a vernos en la próxima vida. ¿Por qué no dices nada? Ahora soy tu mejor opción. ¿Quién más te querría en este estado? Me toqué la cicatriz de la cara, la marca de mi pasado. Mi aspecto estaba arruinado y no podía tener hijos. Era cierto, encontrar a alguien sería difícil, pero seguía sin quererlo. Esta cicatriz, este recuerdo de todo lo que había soportado, era culpa suya. La voz de Liam se hizo más fuerte, más insistente. Normalmente era frío y distante, pero ahora no podía dejar de hablar. Parecía que le daba miedo el silencio. Miedo de lo que yo pudiera decir si le daba la oportunidad. Pero, se acabaron los 3 minutos. Me di la vuelta y me alejé, con mis compañeros esperando cerca. Su presencia un apoyo silencioso. La voz de Liam me llamó, aguda por la frustración. Anya, ¿de verdad me has rechazado? No te arrepientas luego. Si te das la vuelta ahora, todo lo que te he dicho sigue en pie. No escuché sus últimas palabras. No hacía falta. No volvería a molestarme. No después de esto. Al fin y al cabo, Liam era un hombre orgulloso. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Hola, señorita Amadeo. ¿Estaría dispuesta a proporcionarnos una muestra de ADN? Con el proyecto confidencial a mis espaldas. Estaba haciendo mi primera aparición pública. Nunca había esperado que sucediera algo así. Hacía tiempo que había dejado de necesitar a mi familia, pero incluso ahora, una parte de mí sentía la necesidad de pertenecer a algún lugar, a alguien, tal y como esperaba. Liam no volvió a molestarme, pero Salomé sí. En cuanto salí del Instituto de Investigación, sentí un fuerte tirón en el pelo. Anya, zorra, ¿por qué no acabaron el trabajo aquellos de entonces? Me volvió a tirar del pelo y la multitud que se había congregado empezó a murmurar. Mirad todos, esta mujer está robando el marido de otra. La noche antes de que mi marido me pidiera matrimonio, lo sedujiste y te acostaste con él, luego desapareciste sin dejar rastro durante 5 años, solo para volver desfigurada y seguir intentando robarme a mi marido. Lo emborrachaste tanto que acabó en el hospital con úlceras sangrantes. Y luego me confundiste con tú y me besaste y abrazaste como un poseso. Zorra desvergonzada. Hoy te haré pedazos y le mostraré a todo el mundo la puta asquerosa que eres. Me tiró de la ropa, con las manos temblorosas de rabia. Sus amigas lo grababan con sus hipones. Una multitud cada vez más grande que yo no podía controlar.
Los guardias de seguridad que intentaron intervenir fueron rápidamente superados y empujados al suelo. La multitud se acercó, señalándome con el dedo y, de repente, los horribles recuerdos de hace 5 años volvieron a mi mente. La sensación de ser destrozada por ladrones, expuesta e indefensa, volvió en un instante. En ese momento, estaba más tranquilo que nunca. Con silenciosa precisión, saqué un pequeño cuchillo de mi bolso. Desde aquel terrible día, nunca me había sentido seguro. Cada día practicaba defensa personal, perfeccionando mis habilidades para una situación como esta. Sabía que podría justificarlo como defensa propia, incluso si eso significaba ir demasiado lejos y acabar en la cárcel. Pero en ese momento, estaba decidido a matarlas. La hoja brilló en el aire, pero entonces, de la nada, apareció una mano y la agarró. Era un desconocido. Miró a Salomé y la mujer se quedó paralizada. Su ira se disipó al instante, sin decir una palabra. Le dio una bofetada en la cara. Su presencia irradiaba una fuerza inconfundible. «Lárgate». Salomé retrocedió, agarrándose la cara y dando unos pasos atrás. Con las fuerzas abandonándola, se volvió hacia la multitud, con voz tranquila pero firme. «Disculpen, mi amiga no se encuentra bien. Lo que acaba de pasar ha sido un malentendido. Si estas imágenes se hacen públicas, emprenderé acciones legales en nombre de la señorita Amadeo». Me apartó de un tirón, con un agarre firme pero inesperadamente brusco. Sentí el escozor de su mano y noté la sangre que brotaba del rasguño que le había hecho. «¿Eres de la familia Amadeo?», preguntó de repente, con voz más fría. Había salido corriendo para salvarme, pero, por alguna razón, parecía que había acudido en ayuda de Salomé. Se detuvo y me miró, con los ojos llenos de una emoción que no lograba descifrar. «Mi apellido es Berlice. Mi nombre es Leo. Una vez estuvimos prometidos». «¿Qué?». Me quedé completamente atónita. Lo llevé al hospital para que le pusieran puntos. Hizo una mueca de dolor, claramente agudo, y apretó los dientes mientras estrechaba mi mano, casi como si no pudiera soportar soltarla. Intenté apartarme, pero era como si, una vez que su mano había encontrado la mía, se negara a soltarla. Intentó distraerme con palabras, ahora con voz más suave. «Cuando éramos niños, solía llevarte en brazos. Siempre hacías de novia en nuestros juegos. Cuando el tío Benjamin te encontró, canceló inmediatamente un contrato de $10,000 millones y volvió corriendo. Nunca pensé que nuestro primer encuentro sería así. Era demasiado joven cuando me llevaron, así que el pasado no era más que una neblina para mí. Lo siento, lo he olvidado todo. Por favor, olvídalo tú también. No tengo intención de casarme». Leo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra más hasta que terminaron de coserme. De repente, se levantó y, con una mano suave, me acarició la cabeza. «Puedo abrazarte, aunque no nos casemos. Podemos seguir siendo amigos. Estamos en una época en la que hay libertad para casarse. No somos anticuados». Asentí con la cabeza, probablemente porque cuando me miró, había tanta ternura en sus ojos. Leo me abrazó, con la voz llena de compasión. «Debes de haberlo pasado muy mal todos estos años. Ojalá te hubiera encontrado antes». Sentí un cosquilleo en la nariz por la emoción. Era la primera vez que me daba cuenta de que alguien me había estado buscando. De repente, una mirada ardiente se posó en mí. Levanté la vista y vi a Liam, vestido con una bata de hospital, mirándome fijamente desde el final del pasillo. Oh, así que la historia de Salomé sobre que bebía hasta sangrar era cierta. Leo terminó de curarme la herida. De repente, le agarré del brazo. «¿Puedes llevarme con la familia Amadeo?». Desde que había proporcionado la muestra de ADN, me había sumergido en el trabajo, tratando de evitar enfrentarme al tema de la familia. Claro, Leo entendió que si me dirigía a la familia Amadeo ahora, probablemente era para tratar con Salomé. La familia Amadeo era 1000 veces más lujosa de lo que había imaginado. No era de extrañar que Salomé, la hija adoptiva, fuera tan arrogante. He llamado al tío Benjamin y a los demás. Están de camino, vienen de diferentes sitios. Leo me sirvió una taza de café. Leo y yo no nos conocíamos bien, así que nos sentamos en silencio. De repente, él dio una palmada, olvidándose del dolor. «Voy a buscar los álbumes de fotos. Hay fotos nuestras dentro». Subió las escaleras, buscando el álbum, moviéndose por la casa como si fuera suya. Yo, por el contrario, me sentía como una invitada. Bajé la cabeza para beber un sorbo de café, tratando de calmar mis nervios, cuando de repente apareció Salomé. Tenía la cara hinchada por la bofetada que le había dado Leo. Se sentó frente a mí con aire victorioso. «Has venido a disculparte, ¿verdad?». Sonrió con malicia. «Estaba pensando en usar algunos trucos para que te despidieran, pero como eres tan sensato, te dejaré marchar a regañadientes». Le sonreí. Se parecía mucho a mí. Quizás por eso la familia Amade había decidido adoptarla. «Soy funcionaria. Por mucho que alargues los brazos,
no podrás quitarme el sustento. Además, hay muchas oportunidades esperándome en el extranjero. Puso una expresión dulce e inocente. No esperaba que el hermano Leo me defendiera. Ya que estás dispuesto a disculparte, daré por hecho que el hermano Leo ya te ha dado una lección. Hoy estoy de buen humor, así que te dejaré recuperar a Liam. Elegiré al hermano Leo en su lugar, si no fuera por nuestra pequeña discusión. ¿Alguna vez me habría casado con alguien tan aburrido como Liam? Intenté escucharla, pero, vaya, este mundo era un lío enredado. Leo bajó las escaleras con el álbum de fotos en las manos y Salomé revoloteó hacia él como una mariposa. Hermano Leo, iba a decírselo a papá hoy, pero escuché tu llamada. Dijiste que la alianza entre nuestras familias podía continuar, e incluso les pediste que regresaran inmediatamente. ¿De verdad estás tan ansioso por estar conmigo? La alianza continuaba. Supuse que se refería a mi compromiso. Lancé una mirada a Leo. ¿No se suponía que solo éramos amigos? Leo evitó mi mirada, con evidente impaciencia, mientras apartaba a Salomé. El compromiso nunca fue contigo. Te lo dejé claro cuando me confesaste que te rechazaba, pero la persona a la que has estado esperando puede llevar muerta años. No entiendo por qué tú y mis padres seguís aferrados a esto. La voz de Salomé temblaba de resentimiento. Si no vas a casarte conmigo, ¿por qué sigues hablando con mis padres? En ese momento, llegaron los padres de la familia Amadeo. Se apresuraron a acercarse a mí, colmándome de cariño y afecto, instándome a que los llamara mamá y papá. Era dolorosamente obvio. Incluso Salomé podía verlo. Señaló mi mano con los dedos temblorosos. Tú, le sonreí con voz firme. Soy la hija perdida de la familia Amadeo. Salomé me miró con incredulidad, observando cómo sus padres me trataban con tanta reverencia. Incapaz de aceptarlo, se dio la vuelta y huyó. En cuanto a mí, no me importaba mucho el título de hija mayor de la familia Amadeo. Lo acepté a regañadientes, pero había algo más urgente. Antes de poder adaptarme realmente a esta nueva vida, necesitaba que tomaran una decisión. ¿Enviarán a Salomé a la cárcel? Ella fue la responsable del robo de hace 5 años. Yo había mantenido las distancias hasta entonces, escondida tras la necesidad del secreto de Estado. Sin embargo, ahora que por fin podía dar un paso adelante, no iba a permitir que el pasado quedara enterrado. Tras mucho deliberar, la familia Amadeo, es decir, mis padres, decidieron enviar a Salomé a la cárcel. De vuelta con la familia Amadeo, Leo siempre encontraba alguna excusa para visitarme, alegando que quería recordar el pasado. No lo entendía. En un mundo lleno de calor y amor, ¿por qué estaba tan obsesionado conmigo? Ni siquiera conocía los horrores de mi pasado, pero no éramos lo suficientemente cercanos como para que yo pudiera soportar esas heridas. Si yo no me abría, lo haría otra persona. Leo me llevó a ver los fuegos artificiales, pero los estallidos de luz no eran más que sus confesiones hacia mí. Yo seguía intentando averiguar cómo rechazarlo cuando, de repente, apareció Liam, con aspecto de hombre enloquecido. Anya, por favor, no le hagas caso. Te lo ruego, no lo hagas. Me equivoqué. Cambiaré. Te escucharé. Por favor, dame otra oportunidad. Vi cómo Liam lloraba, con las lágrimas y los mocos manchándole la cara, y no pude evitar preguntarme si estaba poseído por otra persona. El Liam que yo conocía era un caballero frío y distante, elegante, reservado y orgulloso hasta la médula. Ahora estaba allí, humillándose delante de tanta gente. Leo me pilló mirando a Liam y, temiendo que pudiera vacilar, ordenó a los guardaespaldas que lo echaran. Liam parecía haber perdido todo el control. Leo, ¿vas a recoger mis zapatos gastados? Ella estaba conmigo cuando tenía 18 años, siempre a mi entera disposición. Incluso abortó una vez. Le he dado innumerables píldoras anticonceptivas. Leo, ¿qué tipo de mujer no has conocido en tu alta sociedad? ¿Por qué no me dejas a Anya a mí? La ira de Leo estalló. Se abalanzó sobre Liam, lanzándole puñetazos. Estás muy orgulloso de ti mismo. Tienes un problema grave. ¿Cómo te atreves a tratar así a una chica? ¿Así es como te han educado? El ruido era insoportable, así que me di la vuelta y me fui. Lo único que sentía era asco por Liam. Después de semejante lío, pensé que Leo debería haber sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no era la pareja adecuada para él, pero no. Se quedó toda la noche delante de mi edificio, enviándome un mensaje tras otro por WhatsApp. He ganado la pelea. ¿Hay recompensa? No me importa tu pasado, solo quiero tu futuro. Sus mensajes seguían llegando, un torrente constante de palabras que me mantenían despierta. Intenté ignorarlos, pero al final no pude resistirme. Bajé a reunirme con él. Iba a convencerlo de que no lo hiciera, a hacerle entrar en razón. Pero antes de que pudiera decir una palabra, me abrazó. Déjame amarte. Vale, podría haberme negado a amarlo, pero él quería amarme. Estuviera yo de acuerdo o no, no iba a parar.